Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Pueden escucharme? Hola a todos. Genial, perfecto. Entonces, como ya teníamos anunciado, chicos, hoy vamos a hablar sobre policy making, que es el proceso de redacción de políticas, y conceptos generales también. Junto, yo, Rodrigo Sánchez, actual VPE, junto a Alicia, que es mi asistente, ya se va a unir a la llamada en un momento. Entonces, ahora voy a compartirles mi pantalla para iniciar. Veamos. Listo, pueden ver, ¿cierto? Eh, Listo. Entonces, vamos a hablar sobre policy making. Como mencionábamos en el anterior webinar, que era sobre advocacy, recordemos que advocacy es básicamente un conjunto de acciones orientados a qué? A cambiar las actitudes, las políticas vigentes, normativas eh, y acciones que hace la gente en general. Con advocacy buscamos generar un impacto en la sociedad, que es lo que venimos haciendo como organización, como pueden ver en las fotos, en las distintas campañas, nuestras actividades y demás. Ahora, ¿dónde en el marco de advocacy entran a tallar las políticas institucionales? Las políticas vendrían a ser más que todo una herramienta específica para realizar advocacy. Y ya vamos a ver por qué. ¿Qué son los documentos de políticas? Habrán visto ya en varias de nuestras redes, en Facebook, Instagram, en los declaraciones de prensa que sacamos, por ejemplo, en la página de IFMC Internacional también, fotos de este tipo, ¿cierto? De algunos de nuestros miembros delegados leyendo a nivel de todo un evento, digamos. Por ejemplo, este, si mal recuerdo, es un foro de alto nivel de las Naciones Unidas, donde está nuestro VPE internacional actual. Lo que hacemos aquí es leer statements o declaraciones. Y estos vendrían a ser una parte de los documentos de políticas. Los documentos de políticas vienen a ser un documento que expresa nuestra opinión sobre un cierto tema en específico y qué es lo que requerimos de otras partes involucradas para poder hacer un cambio eventualmente. Entonces recordemos básicamente eso, los documentos de políticas expresan nuestra opinión como organización y eso, básicamente eso le da gran peso porque ya no es como, por ejemplo, yo, Rodrigo Sánchez, me acerco a cierto ministerio, a cierta ONG diciendo pienso esto y creo que deberíamos cambiarlo. No, sino que le da el peso de una organización, es decir, es un grupo de gente que está motivada a trabajar sobre el tema, se ha puesto a discutir qué quieren hacer para cambiarlo y han llegado a un consenso. Entonces, por eso es el peso que tiene estos documentos. Las políticas vienen a ser un sistema deliberado de principios. Entonces, como es nuestra opinión, incluye todos los principios que nosotros usamos para nuestra toma de decisiones como organización. Por otro lado, cuando presentamos las políticas ante nuestros externals, sea en distintas ocasiones, puede ser mediante correo, puede ser presencialmente en distintos eventos, estamos declarando nuestras intenciones, estamos declarando qué es lo que pensamos y estamos declarando qué es lo que pensamos que debe hacerse, es decir, un procedimiento protocolo específico.
Y como les decía, al ser una opinión de una organización, en nuestro caso, debe ser adoptada por un cuerpo de gobierno. En IFMSA Perú, el máximo cuerpo de gobierno es la Asamblea General. Entonces, he ahí cómo aplica esto en IFMSA Perú. En IFMSA Internacional, recordemos, funciona de esta forma específicamente también. Ahora el por qué. ¿Por qué elaborar los documentos de políticas? Básicamente, establecer nuestra posición queda más que claro, ¿cierto? Así como establecer un plan de acción, algo que pensemos que puede cambiar la situación problemática que trata el documento de política, sea enfermedades no transmisibles, sea la salud de los migrantes, educación médica y responsabilidad social, entre otros. Y como les decía, recuerdan que les puse el ejemplo de que ya no es Rodrigo Sánchez nada más, sino es, por ejemplo, una organización que discute sus opiniones para aprobar en consenso algo a expresar a los externals, pues básicamente la razón de ser de las políticas es que le da consistencia a nuestras opiniones. Las basa son basadas en evidencia y después en la última parte vamos a ver por qué. Declaración para fines externos en eventos, en congresos, en reuniones informales, sea del tipo que sea esta reunión. Para nuestros esfuerzos de abogacía, como les mencionaba al inicio, y para dar input, para dar aportes a ciertos procedimientos. Digamos que a nivel nacional, por ejemplo, puede que se esté gestando una campaña de advocacy inter ONGs sobre cambio climático y salud, que es un tema que tiene especial relevancia hoy. Con un eh, documento de políticas sobre el tema, estamos ya expresando qué es lo que podemos aportar a tal campaña. Y por supuesto para nuestras alianzas y prospectivos sponsorships. Ahora, a nivel internacional, vamos a mencionar un overview de las políticas. Recordemos que eh, las políticas están todas disponibles si es que tienen el interés. Hay mucha más información también que pueden recabar de la página ifmsa.org/policy documents. Entonces van a ver esto. Tenemos policy documents en los distintos temas relacionados a salud pública, derechos humanos y paz, salud sexual y reproductiva, educación médica y, es decir, relacionados a los comités de acción, por así decirlo. Y también tenemos documentos de políticas organizacionales o globales que no encajan en un campo en específico, sino afectan a todo. Algunos de salud pública, por ejemplo, recientes, aprobados en nuestra última Asamblea General de Taiwán, el que fue en salud mental, en cuidado primario de la salud, también en comida para la salud y sostenibilidad, para mencionar unos cuantos. Estos son los números, por ejemplo, en cifras. ¿Qué políticas en IFMSA relacionadas a qué temas tenemos? Vigentes. En IFMSA las políticas, a partir de que se adoptan, tienen un tiempo de 3 años para vencerse. Y después, una vez que vencen, ya no se utilizan o pueden ser propuestas nuevamente con actualizaciones y demás, si es que se ve la necesidad de seguir teniendo tal política. Ahora, ¿quiénes están involucrados, por ejemplo, a nivel internacional? El vicepresidente de Asuntos Externos, el VPE Internacional, supervisa todo el proceso. En conjunto, también los oficiales de enlace relacionados a cada uno de los comités. Los directores regionales también están bastante involucrados con los documentos de políticas, el involucramiento que le dan desde su región para cuestiones de input, también leer statements en eventos de la región, porque los RDs son los que lideran las delegaciones en los eventos en América, por ejemplo. Ahora, también hasta estas últimas gestiones, el United Nations Task Force
que es un grupo de trabajo dentro de IFMC Internacional que se ha encargado de apoyar a BPE en distintas funciones relacionadas al análisis de data, que involucra la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, por ejemplo, y cómo nosotros como estudiantes de medicina podemos trabajar hacia ello y demás. Habrán visto que se han compartido distintos recursos también sobre que ha producido el United Nations Task Force y que también eventualmente los vamos a terminar de recopilar y también se los compartiremos por si aún no los han logrado visualizar. Y desde la gestión internacional que inicia el próximo mes, estará el equipo internacional de asuntos externos. Les pongo asterisco acá, ¿por qué? Porque el United Nations Task Force, estos suelen ser por periodos determinados, no es algo estable, pero se ha visto la necesidad últimamente de que tiene tantas funciones específicas y la relevancia del trabajo que realizan es tanta, que se está creando este equipo internacional nuevo. Entonces, a partir de ahora ya no va a haber Task Force, sino esto. También están involucrados los coordinadores de programa. Recuerden que los programas recolectan toda la data de actividades, proyectos afines en todas nuestras regiones y NMOs. Entonces, ¿cómo? Básicamente, en la evidencia que colocamos dentro de los documentos de políticas, también colocamos el impacto que tienen nuestras actividades. Y de eso se encarga BPA junto a sus asistentes también. Asistentes regionales y, por supuesto, las NMOs. El input activo por parte de las NMOs es vital porque recordemos que IFMCA Internacional, sus miembros son sus 130 y tantas NMOs. Entonces, por eso mismo, es vital esto porque la política básicamente representa a las NMOs. Ahora sí, quería mencionarles sobre las Global Priorities, las prioridades globales de IFMCA. Esto es parte de la estrategia internacional que tiene IFMCA, la 2017-2020, en la que uno de los objetivos estratégicos es el alineamiento. ¿De qué? Del trabajo interno, así como externo que realiza la federación. Es por esto que las prioridades globales nacieron. Estas prioridades globales cuentan con objetivos de desarrollo interno y desarrollo externo. Es decir, por ejemplo, con resistencia antimicrobiana. Objetivos internos puede ser capacity building dentro de nuestra federación, realizar manuales, promover actividades internas y demás. Y los externos, por ejemplo, trabajar en conjunto con otras organizaciones estudiantiles, la de odontología, veterinaria y demás, en un evento en específico, o ir a las reuniones relacionadas a resistencia antimicrobiana, por así decirlo. Las prioridades globales tienen un precedente, eso es cierto. Antes de las prioridades globales teníamos los GIFAs, los Global External Focus Areas, áreas de enfoque globales, áreas de enfoque externo globales, que era básicamente para enfocar nuestro advocacy y los policies, los documentos de políticas que íbamos a usar. Ahora estos están dentro del marco de las prioridades globales, de forma sintética. Entonces, como les decía, las prioridades globales es un grupo de áreas de enfoque y de conceptos generales. Estas áreas de enfoque ya vamos a ver en el video cuáles son, conceptos generales que relacionan, hacen un engranaje entre lo interno y externo. ¿Para qué? Para que el trabajo de nuestros comités permanentes tenga un enfoque más estratégico a nivel global y logremos un impacto. Así como los Global Priorities van a guiar el trabajo que hacen los coordinadores de programas, los International Teams, cualquier grupo de trabajo dentro de la federación. 5 regions, 135 national member organizations. This story begins with young leaders who believe in a better and a sustainable tomorrow.
a collaboration of medical students from 125 countries coming together to shape the future they envision today. It's a story of diversity, training, medical exchange, advocacy, and collaboration. A story of 67 years of creating a positive impact in our communities worldwide. This year, in order to assure the biggest possible impact of our efforts, IFMSA selected a group of global priorities to focus its internal work and external representation on. The global priorities are a group of focus areas and overarching concepts in which the internal and external work in IFMSA standing committees will come together, which will help us to have a streamlined and a strategic approach towards our deliverables on a global level, and act as a guidance to ease up our daily collaboration between the different working groups in IFMSA. So the question now is, what are the new global priorities for the term 2018-2019? In the following videos, you will be introduced to each one of them. So are you ready to learn how you can contribute and have an impact in our world? Listo, entonces ahí pudimos visualizar los Global Priorities. Estos Global Priorities, este video, se enfoca en aquellos vigentes hasta esta gestión, porque para la que inicia, la que viene 2019-2020, ya se han propuesto otros, que varían en ciertas áreas de enfoque. Las que les mencionaba, las áreas de enfoque, son las que podemos ver aquí, por ejemplo. Acceso a la investigación y educación sobre la investigación, la fuerza de trabajo de salud global, el cambio climático y el ambiente, resistencia antimicrobiana, enfermedades no transmisibles, responsabilidad social, para mencionar unos cuantos. Y ahorita quería mencionarles sobre unos cuantos conceptos generales dentro de las prioridades globales que tenemos. Por ejemplo, la participación juvenil significativa, cobertura universal de salud, y también tenemos, por ejemplo, educación en salud global. Y recientemente, para el siguiente grupo de prioridades globales, una que es el área de enfoque, es un área de enfoque previamente, que es responsabilidad social, es ahora un concepto general. Hablando sobre esta prioridad global, esta participación juvenil significativa viene a ser un concepto general de lo que hacemos en IFMSA. ¿Por qué? Porque IFMSA hace mucho advocacy. Y en las reuniones de alto nivel y demás, siempre se ha velado por la inclusión de la juventud, supuestamente. Sin embargo, surgió el concepto llamado el tokenismo. Entonces, es básicamente tener a alguien joven presente en la reunión sin que hable nada, sin que aporte nada significativo, pero dicen, no, ya está la juventud presente, estamos cumpliendo. Entonces, IFMSA busca que eso no se haga de esa forma. Dentro de esta prioridad global tenemos el expandir nuestras relaciones con otras organizaciones estudiantiles, mostrar la Alianza de Estudiantes de la Salud Mundial, compuesta por la Organización de Estudiantes de Odontología, Medicina, Veterinaria y Farmacéutica, que es uno de los grupos conjuntos más fuertes que tenemos como federación para hacer advocacy en distintos eventos, de hecho. Asegurar la representación de IFMSA en el World Healthcare Student Symposium, que es un simposio en el que se reúnen estas organizaciones, miembros de la alianza. También involucrar a nuestros aliados en los eventos de IFMSA para hacer statements en conjunto, eventos paralelos a los que pueden atender prospectivos externals y demás. Y por supuesto, asegurar la selección justa de los delegados dentro. Esto sería, por ejemplo, un objetivo interno de esta prioridad global. Y una segunda, que es la cobertura sanitaria universal o cobertura de salud universal, tiene distintos nombres. Recordemos que es de importancia porque es una de las prioridades en la agenda de salud global. Ahora es parte importantísima de la Agenda 2030, el objetivo número 3, salud y bienestar, y por supuesto que está vinculado a muchos otros tópicos. Y muchos de nuestros comités
siempre tienen algo que trabajar al respecto. Ahora sí, eso fue para darles un enfoque de cómo enfocamos nuestras prioridades de advocacy y representación externa en la federación a nivel internacional. A nivel de nuestra NMO, cierto, esta diapositiva no debe ir aquí, pero vamos a iniciar con la redacción en sí de las políticas, cómo hacerlas. A ver, Alicia, ¿estás? Sí, buenas tardes chicos, soy Alicia Maldonado, asistente general de BP. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la redacción de las políticas institucionales. Primero, quiero que nos enfoquemos en el ciclo de redacción de estas políticas. Lo primero que hay que hacer es definir el problema, ¿no? La organización en la que estamos, en este caso IFMC Perú, tiene que definir en qué problemas se quisiera enfocar para hacer una política institucional. Problemas en los que ya trabajamos. Entonces, por ejemplo, digamos, violencia de género, ¿no? Es un tema que ya se trabaja bastante en SCORE, ¿no? De ahí, de establecer nuestra agenda. Nuestra agenda en cuanto a, bueno, eh, el call para los miembros que quieran formar parte del grupo que va a redactar la política, establecer el tiempo para la redacción de la misma, tiempo para inputs, porque o sea, toda la organización tiene que dar inputs a esta política porque será un documento oficial que va a representar la voz de todos. Entonces hay que establecer bien eso y aparte establecer objetivos SMART para la política. Entonces hay que ver si este problema es específico, lo que vamos a hacer es específico, cómo vamos a medir nuestro impacto, porque la política no va a ser solamente un documento en papel que ahí queda porque se ve bonito y ya, o sea, tiene que ser un documento que se vaya a utilizar, si no, no sirve de nada. Entonces, establecer estos objetivos, ¿no? ¿Cómo se va a utilizar? Si la manera en la que la vamos a utilizar, por ejemplo, queremos hacer abogacía con esto para, por ejemplo, para ir ante una municipalidad, ante un ministerio a solicitar algo, a demostrar nuestra posición. Podemos realizarlo, o sea, es achievable, la de SMART, de ahí, ver si es relevante. El tema es relevante para nuestra realidad, para Perú, para nuestra ciudad, en el caso de las ALs. Timely, ¿en qué tiempo lo vamos a hacer? ¿Con quiénes contamos para eso, no? En un tiempo establecido. Entonces, pensar en todas esas cosas al determinar nuestra agenda antes de, en realidad, empezar a desarrollar la política. El tema de policy development, bueno, es lo que vamos a hablar después, es en sí cómo redactarla. Y después está la parte de implementación. ¿Dónde y cómo vamos a utilizar nuestra política institucional? Como les digo, la cosa es que este documento va a ser un documento oficial, ¿no? Pero la idea es que esto tome acción. Porque una manera que toma acción en IFMC Internacional es que estas políticas institucionales las utilizan en reuniones externas y, o sea, no usan todo el documento, pero hacen como policy briefs, que son como resúmenes de la política para demostrar la posición de la organización ante otros entes externos. Entonces esa es una manera de implementarlo, una de las tantas maneras de implementar una política. Y bueno, finalmente tenemos que evaluar el impacto de la política, porque si hay cosas que mejorar, siempre se puede volver a adoptar la política después de 3 años, que es un marco establecido. Una política dura 3 años, porque, digamos, los tiempos van cambiando, el contexto va cambiando, el problema se tiene que volver a definir. Entonces, evaluar la política después de un tiempo establecido, ver qué podemos mejorar, ver qué cosas nuevas han cambiado en este problema y volver a definir el problema en sí. Entonces, ahí, ese sería el ciclo de la redacción de las políticas. Rodri, ¿puedes pasar a la siguiente? Ya. De ahí está la estructura de una política institucional en la que tenemos primero el policy statement, que tiene que ser corto y conciso, se utiliza para realizar abogacía, digamos que es la parte más importante de la política institucional. Consta de una introducción, describir la posición de la organización y un llamado a la acción. Entonces, esto va a establecer un mensaje claro de lo que queremos transmitir. Y por claro hay que ser, digamos, concisos, tiene que ser algo corto, como les había mencionado antes, porque esto lo va a leer personas ajenas a la organización, incluso nuestros propios miembros, y quieren leer algo que ya sea directo. O sea, no digamos un documento muy largo que a cualquiera no le dé tiempo de leerlo, ¿no? Y bueno, después está el position paper, que es básicamente el marco teórico del problema. Por ejemplo, si estamos haciendo una política institucional de violencia de género, investigar en los diversas referencias útiles con información
con evidencia científica que nos apoyen, ¿no?, en la política, ¿no? Entonces, reunir de las mejores fuentes esta información, porque en base a nuestro marco teórico, y bueno, también discusión, de repente se pueden ver diferentes puntos de vista en el marco teórico, en el position paper, vamos a tener la información base para armar nuestro llamado a la acción, ¿no? Después, acá abajo está lo que es el Policy Commission, que es algo que se aplica a nivel internacional. El Policy Commission son es un grupo de 3 personas, 2 representantes de las NMOs, de todo IFMSA, y un miembro del Team of Officials, que van a estar encargados de que la política que se va a adoptar en la siguiente Asamblea General, las GAs, esté hecha de buena calidad, que su citación en el position paper sea la adecuada, o sea, que no haya plagio, por ejemplo, que el llamado a la acción esté bien hecho, que, como les mencioné, que esté corto y conciso, que sea útil, o sea, que sea útil para utilizarlo ya en eventos externos, ¿no? Entonces eso se encarga la Policy Commission, asegurar la calidad de la política. En IFMSA Perú, aún no tenemos todo, digamos, todo esto esquematizado. Sin embargo, es lo que nosotros vamos a trabajar en este siguiente, bueno, en lo que queda del año, ¿no? Ya más adelante Rodrigo les va a explicar eso en la parte de políticas y nuestra NMO. Ya. Después, bueno, la primera parte, como les mencionaba, es el Policy Statement. El Policy Statement, primero en la introducción, se utiliza un lenguaje pasivo. Esto es para hablar de nuestra posición, para empezar a introducir el tema, ¿no? Entonces no vamos a empezar con un lenguaje de queremos que sea tal cosa, sino un lenguaje más de describir el problema, qué se ha encontrado, por qué nuestra organización quiere tener una posición específica en este tema. Entonces, por ejemplo, un vocabulario pasivo puede ser: nosotros creemos que, nosotros quisiéramos enfatizar que. Esos son ejemplos de un vocabulario pasivo. Después viene, Rodri, ¿podrías pasar? Después viene la posición. La posición reflejan los valores de la organización, la comprensión del problema y la justificación que hay para realizar un llamado a la acción. Acá, bueno, el lenguaje sigue siendo pasivo, tranquilo, pero va, digamos, preparando a la audiencia para que sepa por qué es que ya hemos escrito el problema, ahora, por qué vamos a llamar a la acción, cuáles son los valores que nos identifican y por qué queremos hacer esto. Por ejemplo, nuestra organización tiene los valores de que no fomentamos la discriminación, o sea, rechazamos la discriminación, son valores de nosotros. Y si hacemos una política para salud LGBTI, ahí podemos decir, por ejemplo, nosotros, bueno, dados nuestros valores, que nosotros no rechazamos la discriminación, es por ello que estamos haciendo este policy bueno, para reflejar nuestra posición de que la discriminación no debería estar presente en ningún ámbito, ni siquiera en el de salud, ¿no? Menos con estas personas que son de la comunidad LGBTIQ+. Ese es un ejemplo, ¿no? Esa es la posición. Después, ¿podrías pasar? Después sigue el llamado a la acción, que es una parte del policy muy importante, porque primero, bueno, acá sí se usa el lenguaje activo, un lenguaje activo y diplomático. Claro, tampoco es, digamos, decirle a los entes externos estás haciendo todo esto mal, no, sino sugerir, pero de manera activamente, que se tienen que cambiar las cosas. Luego les voy a decir ejemplos de, digamos, qué vocabulario se podría usar. Y para esto se tiene que identificar quiénes son los actores que van a influir en nuestro problema. Por ejemplo, como les mencionaba, violencia de género. ¿A qué influye quiénes? El Ministerio de la Mujer, influye la Policía Nacional del Perú, influye la educación que se recibe en los colegios también. Si se dan cuenta que un problema tiene muchos actores que pueden ser personas o pueden ser organizaciones, y eso es lo que llamamos stakeholders. Entonces se tienen que dar llamados a la acción realistas. Por ejemplo, es realista que pedirle a alguien que se hagan leyes, por ejemplo, que sean regulaciones. Claro que es algo difícil, ¿no? Pero, o sea, que se haga realidad, pero es realista. O sea, sí es válido que un ciudadano, que una organización solicite esto. De hecho, muchas organizaciones lo hacen. Por ejemplo, solicitar que el Congreso tenga más, que esto lo ponga en agenda, ese tema de violencia de género lo ponga en agenda, que se hagan
leyes más fuertes contra los agresores. Eso es por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces ahora, con lenguaje activo podemos decir, por ejemplo, nosotros hacemos el llamado al gobierno para, nosotros ponemos en urgencia este tema para que los estudiantes de medicina hagan tal acción. Otros verbos podrían ser, condenamos la discriminación en todos sus ámbitos. Bueno, puede ser también recomendamos, enfatizamos, afirmamos. Entonces, hay que tratar de ser un poco más activo en esta parte porque es como que la parte más importante del policy. Es a lo que queremos llegar. Y ahora, como les mencioné, tenemos que identificar a los stakeholders. Y estos están aquí. Rodri, ¿puedes pasar? Para identificar a los stakeholders es el stakeholder mapping. Entonces hacemos nuestro cuadrito donde ponemos abajo en el eje X poder, cuánto poder tienen desde muy poco hasta muy alto, y en el eje Y hasta el interés, ¿no? Si es poco o alto. Entonces ahí vamos a identificar a los stakeholders, a los diferentes stakeholders. Por ejemplo, el gobierno tiene mucho poder. ¿Tendrá interés en nuestra organización? Quizás poco, o quizás mucho, dependiendo de cómo nos relacionemos con ellos. Por ejemplo, hay otras ONGs que pueden estar interesadas en el mismo tema que nosotros, pero quizás no tengan tanto poder, entonces estarían en Friends. O sea, ahí podemos ubicar a los diferentes stakeholders dependiendo de su poder y su interés. Y de esta manera, y al ubicarlos podemos incluirlos en nuestro llamado a la acción. Y además, y no solo eso, aparte de incluirlos en el llamado a la acción, podemos, ya sabemos con quiénes trabajar, con quiénes, digamos, darle más fuerza a nuestra abogacía, con quiénes hacer alianzas. Por ejemplo, con nuestros friends podemos hacer alianzas, con los champions, personas interesadas y con mucho poder. Ahí podemos hacer, tenemos más acciones, estamos hablando de los tomadores de decisiones. Entonces, identificarlos nos va a servir bastante para nuestros objetivos de la implementación, que es la siguiente fase que sigue, ¿sí? Que estaba en el ciclo de advocacy, ¿no? Ya. La siguiente, Rodri. Luego viene el position paper, como les mencioné, es para describir el problema. Esto tiene que ser con una evidencia científica y actualizada. Tienen que estar bien seguros de los recursos que están utilizando. Los recursos de ONGs, de las Naciones Unidas son muy buenos. Y bueno, tiene que ser algo resumido. Tampoco, porque un problema muy común es que hacen position papers enormes, muy grandes. Y estos documentos no son para tenerlos ahí guardados, es para que la gente los lea. Y no van a leer un documento tan grande. Entonces hay que tratar de incluir lo justo y necesario, información que va a servir para todo el trabajo de advocacy. Y no solo para que lo lean nuestros miembros internos, sino también para que lo lean entes externos. Que definitivamente van a leer más la parte de este policy statement, pero el position paper también es importante. Entonces, si ustedes trabajan en un policy alguna vez, traten de hacer esta parte resumida, concisa también. Claro que va a ser más larga que el policy statement, pero tampoco que sea tan larga, ¿no? Y bueno, usar una situación adecuada. Ya. Y con eso sería todo, Rodri. Listo, gracias Alicia. Entonces, la diapositiva que vieron hace un rato se filtró, era por este lado ahora vamos a hablar sobre las políticas en nuestra NMO. Y esto es bastante conciso. ¿Por qué? Porque recordemos que si bien ya teníamos cierto número de políticas, un número pequeño de políticas, esta área de desarrollo de políticas, representación externa y varias de las cosas que hemos hecho ya y que vamos a ir haciendo, es bastante incipiente. Recién estamos trabajando en esto junto a Alicia. Y respecto a las políticas, hay toda una línea de tiempo en la que ya vamos a ir comunicándole a toda nuestra NMO formas de involucrarse, formas en las que pueden aprender más al respecto, involucren la formación, elaboración, revisión de las políticas, los periodos para dar input, entre otros. Los involucrados que tenemos pensado, bueno, mi persona junto a Liz vamos a
estar guiando el proceso. Y junto al Consejo Directivo y asociaciones locales vamos a promulgar también el involucramiento de todos nuestros miembros, que son ustedes, y que es al fin y al cabo lo que importa. ¿Por qué? Porque en la política se ve canalizada la voz consensada de todos nosotros, todos los estudiantes de medicina de nuestras más de 20 asociaciones locales. Entonces, estén atentos porque se vienen muchas cosas interesantes. Entonces, si hay alguna pregunta, pueden escribirla ahorita para poder, en el chat, para poder leerla. A ver, ¿dónde está el chat? Ninguna pregunta. Si es que ahora no se les ocurre una pregunta o después tienen una duda, saben que siempre pueden escribirnos, a Alicia o a mí. A ver, voy a dar un minuto para esperar por si están escribiendo. ¿Qué pasa? Nos llegó una pregunta de Carlos. ¿Qué pasa si un miembro AL no está de acuerdo con la política de la NMO o una situación parecida? ¿Te refieres a un miembro de una asociación local o a una asociación local que en sí es miembro de IFMCA Perú? A una asociación local, seguro. Ya. Sea cual sea el caso, eh, un miembro básicamente no es un miembro de la asamblea de IFMCA Perú. Quien es un miembro de la asamblea es la asociación local, la AL. Ahora, recordemos que durante las asambleas que se vienen, si se proponen políticas, si se proponen políticas, estas van a tener que ser aprobadas mediante mociones. Y estas mociones tienen una mayoría para que pase. Entonces, si es que no se cumple la mayoría, pues la política no pasa. Entonces, por esto mismo, deben ser varias ALs, varias que no estén de acuerdo con la política. Si una sola no está de acuerdo con la política, pues tiene todo el periodo previo que vamos a ir haciendo de la línea de tiempo para elaborar la política. Porque no es que la política es algo que de repente sale y decimos ya, vamos a aprobarla. No, sino es un proceso que vamos a ir comunicándoles a todos para que se involucren, que den aportes, inputs específicos, si es que gustarían cambiarla o no. También los presidentes van a poder comunicarse conmigo para preguntar sobre la relevancia específica que tiene el documento y darnos sus opiniones y demás. Es básicamente un proceso bastante de consensuar todos para una política que nos va a representar. Espero haya respondido a eso a tu pregunta. Básicamente es eso. Si uno no está de acuerdo, pues es cuestión de conversarlo, porque al final, si pasa, va a representarnos a todos. Si es que la política pasa, entonces incluso este miembro de esta asociación local miembro va a tener que decir que es la posición que tiene la NMO, como siendo parte de la asamblea, porque ya pasó. Debemos tener muy en cuenta esto de los fines de representación. En los eventos internacionales, por eso mismo, en los de representación externa también, se debe expresar únicamente lo que está en el documento de la política, porque si no, no estás expresando lo que acordó la Asamblea General. Y eso es algo que requiere investigación, por así decirlo. Pero sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, si ya no hay más preguntas, espero, espero haya sido muy fructífero para ustedes este webinar. Ya nos estaremos comunicando con ustedes para, como les decía, vienen muchas cosas interesantes. Y no olviden siempre, por favor, compartir con todos sus miembros, a los que probablemente les interese y no se enteraron.
sobre todo lo que ya se viene. ¿Sí? Entonces, muy buenas tardes con todos. Nos vemos. Hasta luego, chicos.